Bien, vamos a continuar con nuestra secuencia número 7 de nuestro libro de ciencias de tercer grado que tiene énfasis en química. La secuencia 7 que se denomina las sustancias y sus representaciones. Hemos estado viendo, por así mencionarlo, las características de algunos elementos de nuestra tabla periódica. Hemos estado analizando las teorías que permitieron explicar el comportamiento de los átomos, la formación de moléculas, etc. Los distintos modelos atómicos nos han permitido tener una idea todavía más clara de lo que se tenía aproximadamente hace 200 años. Es claro que con el paso del tiempo probablemente nuestro modelo se vaya mejorando conforme también las técnicas de análisis, de estudio, de laboratorio también vayan evolucionando. Pero bueno, vamos entonces a empezar con la sesión número 1. Específicamente vámonos con la actividad 1. Dado que estas preguntas que nos plantean de la sección para empezar, de qué forma interactúan los átomos de los elementos para formar compuestos, que en algún momento vamos a tener más claro cómo es que estos átomos les permiten unirse, átomos de un elemento les permiten unirse a átomos de otros elementos, que habría que ver si se puede, digamos, un elemento unir a cualquier otro elemento de la tabla periódica, o si solamente hay cierta preferencia, digo preferencia por la tendencia que tienen algunos elementos de la tabla periódica de unirse con otros elementos. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo conforme vayamos avanzando en esta secuencia número 7. Y además, cómo es que se representan estas interacciones. Ok, bien, pues vamos a comenzar con actividad 1. Yo aquí tengo ya cosas contestadas para hacer el trabajo un poquito más rápido, el video que no sea tan largo, pero sería muy importante que tú lo investigaras por tu propia cuenta. Bien, en la actividad 1 que se denomina fórmulas químicas, vamos a investigar en la biblioteca o algún libro que tengamos a la mano o preguntándole a nuestro tutor o incluso, pues por supuesto, ¿por qué no? Buscar en la red los símbolos químicos de estos siguientes elementos: hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Bueno, en el caso de ellos no es mucho problema, vaya, por lo pronto no es una meta que te aprendas todos los elementos de la tabla periódica. Conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir introduciendo eh, estos elementos, pero bueno, en este caso son, digamos, relativamente simples, porque básicamente es la letra inicial de cada uno de ellos. El oxígeno, su símbolo es una O mayúscula, el carbono es una C mayúscula, el hidrógeno, su símbolo es una H mayúscula, y el nitrógeno es una N mayúscula. Bueno, si hubiera dudas, de cualquier manera puedes consultar en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de ellos. Aquí tenemos el hidrógeno, tenemos el carbono, nitrógeno y el oxígeno. Date cuenta que en la tabla periódica algunos solamente tienen una letra mayúscula, hay otros que tienen una mayúscula y una minúscula, y ya en los últimos casos, que serían estos, en nuestra tabla periódica, pues tendríamos elementos que tienen hasta 3 letras. Pero bien, por lo pronto vamos a enfocarnos en esto. Regresando al libro. Y ya que hemos contestado esto, que te pido que lo plasmes en tu cuaderno, porque en tu libro no tienes el espacio suficiente. En el punto número 2 dice que observemos estas sustancias. Ahora, cada una de ellas es una representación de la misma sustancia. Aquí puedes ver, por ejemplo, una especie de enlace entre, digamos, estos dos átomos. Aquí, por ejemplo, no nos representan este enlace, pero los mantienen unidos, por así decirlo. Es como
digamos, los modelos de representación como más ordinarios, más clásicos. Ahora, ¿qué tenemos en la sustancia número 1? Bueno, en la sustancia número 1, date cuenta que tenemos una molécula de hidrógeno. ¿Cómo sabemos que es una molécula? Bueno, una molécula está formada por átomos. En este caso, esta molécula de hidrógeno contiene dos átomos del mismo hidrógeno, del mismo elemento. En la sustancia 2, esta es una molécula de oxígeno que contiene, vamos a corregir aquí, que contiene dos átomos del mismo oxígeno, O2. La sustancia 3 es una molécula que se llama metano, que contiene cuatro átomos de hidrógeno, que serían este, 1, 2, 3, 4, y un átomo de carbono, que sería este. Ahora, tenemos aquí en la sustancia 4, que es una molécula de dióxido de carbono, que contiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Ojo, aquí creo que hay un problemilla, no sé si solamente en el libro digital o también en tu libro de texto, pero de cualquier manera, si ese fuese el caso, aquí en realidad, aquí debería ir una C. Vamos a ponerla un poquito aquí encimadita. Muy bien, porque es la misma sustancia. Ok, entonces, con esto ya tendríamos, digamos, observando estas imágenes, y nos preguntan, a raíz de eso, en el punto número 3, ¿cuáles de ellas representan compuestos y cuáles son sustancias elementales? Bueno, para empezar, los compuestos contienen átomos de al menos dos elementos distintos y las sustancias elementales tienen átomos del mismo elemento. Por lo tanto, las sustancias 3 y 4 serían compuestos porque están formados por al menos dos elementos distintos. Fíjate, serían los de hidrógeno con los de carbono, en el caso de la sustancia 3. En el caso de la sustancia 4 sería oxígeno con carbono. A estos serían lo que se conoce como compuestos. Ahora, las sustancias 1 y 2, estas dos, serían por lo tanto sustancias elementales, aunque sean moléculas, pero están formados por átomos de un solo elemento, del mismo. Los dos son de hidrógeno aquí en la sustancia 1 y los dos son de oxígeno aquí en la sustancia 2. Bien, entonces, aquí nos dicen, expliquen sus respuestas en grupo y con ayuda del maestro discutan qué tipo de información proporciona cada representación. Pues bueno, fíjate, este primer renglón representa el esquema representa los enlaces con los que se unen los átomos. Voy a reducirle un poco el tamaño para pasarlo acá. Estos serían los enlaces, esas tiritas. Muy bien. ¿Y qué ventajas y desventajas ves en cada una de ellas? Bueno, la ventaja es que vemos la cantidad de enlaces. Aquí fíjate que hay 1, acá hay 2, acá hay de a 1. Son 4 enlaces sencillos, acá hay enlaces dobles. Pues aquí podríamos decir la ventaja entre un
modelo y otro es que en el primer, vamos a bajarle, en el primer modelo tenemos la cantidad de enlaces que manifiestan déjame bajarle, algunos compuestos. Bien, esa es una ventaja. Y ahora nos dicen que propongamos una forma diferente de representar estas sustancias. Indique tipo de átomos que lo forman y el número de cada uno de ellos. Pueden utilizar símbolos químicos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta, de la molécula de hidrógeno. Habíamos visto en algún momento cuántos átomos tiene en su primera y única capa del hidrógeno, y serían 2. Para que ellos puedan completar el primer nivel necesitan 2. Entonces aquí, para unirse estos dos átomos de hidrógeno, necesitan compartir átomos. Por eso vienen dibujados de distinto color. En el caso del oxígeno también. Tendrían que compartir 2. De modo tal que aquí tenemos un enlace doble. En el caso del metano sería prácticamente lo mismo, porque el carbono tiene 4 electrones en su última capa y el hidrógeno tiene 1 en la primera. Entonces aquí también se comparten electrones. De forma análoga, en la molécula de dióxido de carbono, que en este se caracteriza porque tienen 6 electrones en su última capa, y el carbono tiene 4, para que junten los dos, digamos, tipos de elementos, el de oxígeno y el carbono, necesitan 8 electrones en su última capa. Y para completarlos, este oxígeno necesita compartir 2 del carbono. Fíjate, voy a contar los electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya se completó. En el caso de este oxígeno, igual. Tenemos 6 electrones negros y 2 azules. Entonces ahí tendremos 8 y se habría llenado su última capa. En el caso del carbono pasa lo mismo. Se llenaría con sus 4 electrones azules y los otros 4 que tiene compartiendo. Y así completaría sus 8 electrones en su segunda capa. Bien. Recuerda que si tienes alguna duda hay que ponerle pausa al video antes de continuar. Bien, pues hasta aquí prácticamente deja la sesión número 1 y trata de estudiar, trata de repasar notas de aquí del video. Te dejé otros tantos en el muro de nuestra página y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.